Copenhague, ciudad de jóvenes y metrópolis a la medida del hombre, posee una completa red de carriles bici que invitan al uso de la bicicleta para explorar las calles del centro histórico y los grandes parques urbanos. El agua, que nunca está muy lejos del centro de la ciudad, recuerda que Copenhague se desarrolló gracias a su estratégica posición en el estrecho que separa Dinamarca de Suecia. El puerto y el comercio la hicieron próspera ya en la Edad Media. El propio nombre de la ciudad significa puerto de mercaderes. El centro histórico de Copenhague se halla abierto al puerto antiguo. En la isla de enfrente se encuentra la ciudadela de Christianshavn. Al norte se extiende el decimonónico barrio de Nyboder. Los 4 edificios simétricos de Amalienborg destacan a orillas del estrecho de Loresund. Apenas salimos de la ciudad medieval, encontramos el Parque de Rosenborg, con su suntuoso palacio real del siglo XVIII. En el centro de Christianshavn se alza la Fort Frelserskirke, con su elegante campanario en espiral. El severo castillo de Christiansborg se alza exactamente en el lugar donde en 1167 se fundó la fortaleza que dio origen a la ciudad. El edificio, 6 veces destruido en el transcurso de 7 siglos, se reconstruyó en un estilo ecléctico neorrococó a principios del siglo XX. Hoy es sede del Parlamento, de las oficinas del Gobierno y de la Corte Suprema. Tras visitar el castillo de Christiansborg y la Biblioteca Real, nos dirigimos hacia el decimonónico edificio de la Bolsa y el magnífico museo dedicado a Thorvaldsen. En este tranquilo jardín se alza la Biblioteca Real, la más importante de Escandinavia, con 2,5 millones de volúmenes y 55.000 manuscritos. En los salones de recepción del castillo, que un tiempo fue residencia real, tienen lugar algunos actos oficiales, como las audiencias de la reina. En un ala del castillo se pueden visitar los establos del siglo XVIII, que alojan los caballos de la familia real y una gran colección de carrozas. Entre el castillo y el canal se alza el Palacio de la Bolsa, de estilo renacentista holandés, con una elaborada fachada de ladrillos. Se caracteriza por su singular cúspide en espiral, formada por las colas entrecruzadas de 4 dragones. El Museo Thorvaldsen, dedicado al principal escultor de Dinamarca, se encuentra al lado del castillo de Christiansborg. En su interior se conserva una gran colección de esculturas del maestro y varias copias en yeso realizadas por el propio escultor. La formación artística de Thorvaldsen tuvo lugar en Roma, donde pasó 40 años de su vida y donde se convirtió en el mayor exponente junto a Canova de la escultura neoclásica europea de principios del siglo XIX. Como homenaje a la neutralidad de Dinamarca, el cambio de guardia frente al Palacio Real no se ejecuta con motivos marciales, sino que constituye un amable y tradicional homenaje a la familia real. Los 4 edificios que conforman la residencia real de Amalienborg encierran una plaza octogonal,
que figura entre las más armoniosas de la Europa del siglo XVIII y que cuenta con el monumento ecuestre del rey Federico V. Los edificios se caracterizan en su parte baja por un pórtico de 3 arcos y en su parte superior por una balaustrada coronada con estatuas. La plaza es el punto central de un elegante barrio del siglo XVIII, hecho construir por el rey Federico V. La presencia de los soberanos en el palacio, usado para recepciones oficiales, se indica con el estandarte real. Desde la majestuosa Plaza Amalienborg nos dirigimos hacia la Frederikskirken, donde empieza el barrio de Nyboder. El Esplanaden nos lleva a la ciudadela del Castellet y la Langelinie nos conduce a la célebre Sirenita de Andersen. La Frederikskirken también es conocida como Marmorkirken, iglesia de mármol, por el fastuoso uso de los materiales de recubrimiento. En el lado opuesto de la plaza se halla un jardín que cuenta con una fuente circular y con 4 esculturas de Arnaldo Pomodoro, conocido artista italiano contemporáneo, famoso por sus obras de formas geométricas de bronce. Al lado se encuentra el barrio de Nyboder, construido por el rey Cristián IV en la primera mitad del siglo XVII para albergar al personal de la marina danesa. Las amplias manzanas de casas bajas con jardín son muy codiciadas, tanto por su ubicación en el centro como por sus dimensiones, perfectamente adaptadas a las modernas exigencias familiares. En los primeros decenios del siglo XVII, el rey Cristián IV sentó las bases para el desarrollo urbanístico de Copenhague. El ambicioso proyecto giraba en torno a la construcción de la ciudadela o castellet como defensa del puerto. La monumental fuente del Gefion recuerda el mítico origen de la isla de Sealand, en la que se alzó la ciudad. Los bueyes representan a los hijos de la diosa Gefion, quien, según cuenta la leyenda, tenía permiso de los dioses para separar de Suecia toda la tierra que fuera capaz de arar en un día. En el área donde se alzaba el antiguo puerto, se puede hoy pasear tranquilamente a lo largo de la Langelinie, el canal interior de la cuenca portuaria. En una roca al borde del agua se instaló a principios del siglo XX la estatua de la Sirenita, inspirada en el célebre cuento de Andersen y convertida luego en símbolo de Copenhague. La vida nocturna de la ciudad, variada y excitante, es la más animada de toda Escandinavia. Para una velada interesante se puede acudir a alguno de los numerosos locales de jazz de Nyhavn o del centro histórico, donde es fácil entablar conversación mientras se saborea la excelente cerveza danesa.
En todo el país los hoteles son de primer orden. Las principales cadenas mundiales están presentes en la ciudad con un amplio abanico de ofertas y categorías. La Grundtvigskirche, con la forma de un gigantesco órgano, está dedicada desde 1921 a la memoria del obispo Grundtvig, quien en el siglo XIX creó la escuela superior gratuita, base de la actual democracia danesa. El reciente metro, en fase avanzada de construcción, comprende 2 líneas con un total de 21 kilómetros de vías y 22 estaciones. Tomamos la línea amarilla en la estación de Christianshavn y bajamos en la segunda parada, Nurreport, o en los alrededores del área peatonal de Struget. Nyhavn, el puerto nuevo realizado a fines del siglo XVII, forma parte del primer gran proyecto de desarrollo urbanístico de Copenhague encargado por el rey Cristián IV y concluido después de su muerte. El canal contenía una larga cuenca portuaria profundamente insertada en el centro histórico, que llegaba hasta Kongens Nytorv, la nueva Plaza Real. Desde hace algún tiempo, la restauración de los edificios antiguos que se reflejan en el agua ha llenado de alegría Nyhavn. Hoy el barrio, con su pintoresco ambiente, es una de las mayores atracciones turísticas de la ciudad. Los bares y restaurantes de Nyhavn, decorados con sofisticada elegancia, son el estandarte de la confraternización más informal. La fabricación de cerveza de calidad es una de las glorias de Dinamarca. La Carlsberg, fundada hace medio siglo, es una marca puntera no solo en Dinamarca, sino en todo el mundo. Se pueden visitar las instalaciones de producción y los establos que albergan los carros y los caballos utilizados, según una tradición secular, para el servicio de entrega de los barriles de cerveza. El establecimiento originario conserva la monumental entrada flanqueada por elefantes de piedra y al fondo del patio un elegante portalón con doble arco. Un siglo antes de Disneylandia, un danés ya había inventado el primer parque de atracciones del mundo, el famoso Tivoli. El parque dispone de una orquesta sinfónica propia y de una guardia formada por un centenar de muchachos, vestidos con uniformes análogos a los de la Guardia Real. Entre las atracciones más famosas del parque destaca el Teatro de Mimo, el único en el mundo que representa regularmente obras del estilo de la comedia dell'arte italiana. El área, magníficamente cuidada, está decorada con miles de tulipanes.
Numerosos restaurantes, teatros y salas de conciertos completan este parque único, donde los daneses han conseguido aunar la cultura y el entretenimiento. Desde el parque de atracciones de Tivoli nos dirigimos hacia la plaza del Ayuntamiento y al Museo Nacional. En el lado opuesto del Andersens Boulevard se alza la Ny Carlsberg Glyptotek, uno de los museos más famosos de Dinamarca. La plaza del Ayuntamiento es el punto central del tráfico de la ciudad. La domina el austero edificio del Ayuntamiento, construido a fines del siglo XIX. La plaza cuenta con varios monumentos, entre ellos la estatua que representa a Andersen, el escritor danés más famoso del siglo XIX, y la columna con el grupo de los músicos del Lur, instrumento de viento que se remonta a la Edad de Bronce. En el Museo Nacional, que constituye la principal colección dedicada a la historia danesa, se conservan algunos preciosos ejemplares con una forma elegantemente curvada. A la época vikinga, entre el siglo IX y el XI, se remontan las piedras rúnicas, usadas como monumentos sepulcrales decorados con inscripciones conmemorativas. Entre los tesoros del museo pertenecientes al primer y al segundo milenio antes de Cristo, se pueden admirar escudos, copas y vasos de oro finamente decorados, joyas, armas de bronce y el llamado carro del sol de bronce y oro ligado a los ritos funerarios. El Ny Carlsberg Glyptotek, uno de los principales museos de Dinamarca, nació con la donación al Estado danés de las colecciones de arte de la familia Jacobsen, propietaria de Carlsberg. Entre las obras de arte del museo destacan algunas esculturas de Rodin y numerosos cuadros franceses y daneses del siglo XVII, aunque el museo destaca sobre todo por las esculturas griegas y romanas y los bronces y las cerámicas etruscas que custodia. Un espectacular invernadero cubierto por una gran cúpula de cristal conforma la sugerente entrada a las colecciones antiguas. En Gammel Strand, una sencilla estatua recuerda a las esposas de los pescadores que vendían el pescado por la calle, tradición que se ha mantenido hasta hoy en día. La porcelana danesa goza de una reputación internacional. Uno de los grandes placeres que ofrece la ciudad es ir de compras a las tiendas especializadas en artesanía y diseño danés, de calidad siempre notable. Strøget, frecuentada isla peatonal de Copenhague, es la principal calle comercial y turística de la ciudad.
Formada por 5 calles, se alarga hasta la Plaza Vieja y la Plaza Nueva, ambas decoradas con jardines y fuentes. En Struged se encuentran las tiendas típicas y los escaparates más estrechamente ligados a las tradiciones de la ciudad. Del siglo XV es la Helligdanshuset, la casa más antigua del centro histórico. En la elegante plaza Amagertorp se encuentra la famosa tienda de Larsen, especializada en pipas y artículos para el fumador. En una salita interior se ha dispuesto un pequeño museo que expone las típicas pipas de los militares daneses, con la larga boquilla de madera y la cazoleta de porcelana. Desde Christiansborg pasamos el canal del puerto en dirección a Christianshavn, el barrio portuario del siglo XVII, rodeado por monumentales bastiones defensivos. La For Frelserskirke, Iglesia del Salvador, que se alza en el centro de Christianshavn, está decorada con una famosa aguja, símbolo y punto de referencia de la ciudad. Desde la cima de la aguja, alrededor de la cual gira una escalera de forma espiral, se goza de un excelente panorama de la ciudad. Los alrededores de Copenhague están salpicados de castillos. A solo 6 kilómetros del centro se alza el castillo de Fredensborg, actual residencia estival de la reina, que se halla rodeado por un gran parque. Los alrededores del barrio residencial de Klampenborg cuentan desde fines de la Edad Media con un parque de miles de hectáreas, llamado Dyrehave, lleno de árboles monumentales pluriseculares. En los bosques y en los parques pastan tranquilamente ciervos y gamos. En una colina destaca una construcción barroca del siglo XVIII, utilizada antiguamente como pabellón real de caza. En la estación de Frederiksberg, de la línea verde, tomamos el metro en dirección a Vestamager y bajamos, tras 2 estaciones, en Kongens Nytorv. La famosa Torre Redonda fue construida en el siglo XVII como observatorio astronómico. En su interior, una rampa helicoidal permitía transportar los pesados instrumentos científicos. En el corazón del centro histórico se encuentra la parte más antigua de la universidad, fundada a fines del siglo XV. El edificio más interesante del barrio es la Biblioteca Universitaria, del siglo XIX, inspirada en las iglesias medievales. El famoso castillo de Rosenborg, de estilo renacentista holandés, está construido en ladrillos con elegantes decoraciones de piedra arenisca. Lo coronan 2 torres laterales y un torreón central con el tejado de cobre. Encargado por el rey Cristián IV, el castillo lo habita la familia real durante algunos meses al año y se considera un lugar de ocio y vacaciones. El gran parque que lo rodea, el más antiguo de la ciudad, posee una rígida estructura geométrica. Por su belleza y centralidad, es muy querido y frecuentado por los ciudadanos que aprecian su ambiente relajado e idílico.
El llamado Jardín del Rey cuenta con jardineras, fuentes y esculturas monumentales, entre las que destaca el monumento dedicado a Andersen. El palacio custodia las joyas de la corona y las famosas colecciones reales que constituyen un auténtico museo de las artes decorativas y de la decoración tradicional danesa. A pocos kilómetros de la ciudad, en el lugar de un antiguo asentamiento vikingo, se alza Roskilde, famoso por su catedral románico-gótica, construida completamente con ladrillos. La construcción se recorta imponente en el cielo nórdico, con sus campanarios agudos y las altas ventanas que aligeran su fachada. Estas embarcaciones pertenecientes a los vikingos tienen cientos de años. Se encontraron en los años 50 del siglo XX en el fiordo de Roskilde, donde se habían hundido en la Edad Media para bloquear así la navegación. Parques y campos cuidadosamente cultivados son el testimonio del amor de los daneses por la naturaleza. El museo al aire libre de Frilandsmuseet, con una extensión de 36 hectáreas, se encuentra en las afueras de la ciudad. Forman parte de él 50 edificios rurales de los siglos XVIII y XIX, procedentes de diversas partes de Dinamarca y Suecia. Los interiores están decorados con muebles y utensilios de época, y la vida cotidiana de los últimos 3 siglos está recreada hasta en los más mínimos detalles. Cuidadosamente reconstruidos en las afueras de Copenhague, estos edificios forman hoy una auténtica antología de la Dinamarca agrícola y tradicional. Si seguimos el estrecho en dirección norte, a unos 40 kilómetros de la capital encontramos Humlebæk, frecuentada localidad estival. Aquí se halla el famoso Museo de Arte Moderno y Contemporáneo Louisiana. Además de las exposiciones permanentes que comprenden más de 500 obras, el museo organiza cada año algunas muestras temporales de prestigio internacional. Entre las obras expuestas destacan 3 grandes esculturas de Henry Moore, 12 bronces de Giacometti y diversas obras de Dubuffet, Calder, Kandinsky, Tapies, Miró y distintos artistas daneses. En la punta de la isla de Silan, en Helsingør, donde la costa sueca se halla muy cerca, se alza uno de los castillos más conocidos de Dinamarca, el Kronborg Slot.
En este lugar, Shakespeare ambientó la historia del príncipe Hamlet. Con sus torres agudas, tejados verdes, ventanales, chimeneas, espigones y murallas imponentes, Kronborg Slot evoca amores románticos e infelices junto a oscuras historias de traición y venganza. Dinamarca, que ha hecho de la convivencia civil un arte, acoge a los visitantes con un rostro sonriente y un espíritu hospitalario. La gran atención dedicada a la infancia, reflejo del civismo del país, encuentra una expresión concreta en Legoland, el país de los juguetes. Aquí se unen la inventiva y el espíritu lúdico de los daneses, inventores con éxito de uno de los parques de atracciones más bonitos de Europa. Pasamos del Titania Palace, palacio en miniatura hecho construir por un noble inglés para su hija pequeña, a Miniland, reconstrucción de famosos edificios daneses y europeos, realizada con 20 millones de piezas de Lego. Entre las otras atracciones destacan el ferrocarril, el Monte Rushmore, un safari en miniatura y un pueblo del Far West. Copenhague, visto desde lo alto, puede recordar también a Legoland. El auténtico interés por el juego y por los niños expresa la vocación más genuina de Dinamarca, que podemos rastrear en su topografía, ordenada pero al mismo tiempo creativa. No hay que olvidar que aquí nació Andersen, padre de algunos de los cuentos más famosos del mundo.